Caracas no duerme y el Palacio de Miraflores se ha convertido en un búnker de nerviosismo y traiciones cruzadas. La noticia que ha paralizado al hemisferio occidental es oficial. La presidenta encargada y hasta hace poco mano derecha del dictador, Delcy Rodríguez, ha firmado el decreto de amnistía general más masivo y radical en la historia de la humanidad. Bajo la presión asfixiante de Donald Trump y la mirada vigilante de los drones invisibles que sobrevuelan la capital, el régimen ha comenzado a vaciar las cárceles de manera frenética para intentar salvar su propio pellejo. No estamos hablando de la liberación de unos pocos cientos de activistas. La orden ejecutiva exige la salida inmediata de más de 5,000 presos políticos y militares disidentes que el chavismo mantuvo en condiciones de tortura sistemática durante años. Esta capitulación total ante Washington es el resultado de un ultimátum directo enviado por el secretario de Estado Marco Rubio. O las cárceles se vacían antes del amanecer, o la próxima extracción de las fuerzas especiales no será para capturar a un líder, sino para borrar del mapa a toda la cúpula que aún se atreve a dar órdenes. Mientras esto ocurre en suelo venezolano en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, el panorama es de un caos absoluto y degradante. Nicolás Maduro, el hombre que una vez se creyó el heredero de una revolución continental, ha perdido por completo el contacto con la realidad. Fuentes internas de la prisión federal aseguran que el exdictador ha entrado en un estado de psicosis destructiva. Los guardias han tenido que intervenir en múltiples ocasiones porque Maduro pasa las noches gritando insultos hacia las paredes de concreto, golpeando su catre de metal hasta quedar con las manos ensangrentadas y destrozando cualquier objeto que le entregan. No hay rastro de la sonrisa cínica que mostraba en los programas de televisión. Hoy es un hombre quebrado que llora en posición fetal mientras espera un juicio que lo sentenciará a cadena perpetua por el robo de más de 250,000 millones de dólares del Tesoro Nacional. La Fiscalía de Nueva York ha filtrado que las pruebas de corrupción son tan masivas que llenarían 10 hangares de aviones, vinculando a Maduro con una red de narcotráfico que movió más de 5,000 toneladas de cocaína pura hacia los Estados Unidos y Europa. Delcy Rodríguez ha entendido que el tiempo de la retórica revolucionaria ha muerto. Ella sabe que es la siguiente en la lista de objetivos si no demuestra una obediencia absoluta y canina hacia las directrices impuestas desde Mar a Lago. La amnistía no es un gesto de buena voluntad ni un acto de reconciliación. Es un pago desesperado para evitar que un misil Hellfire termine con su vida mientras duerme. La presidenta encargada ha ordenado que las puertas de las prisiones militares como Ramo Verde y los centros de tortura del Helicoide se abran de par en par. Miles de hombres y mujeres que sufrieron abusos indescriptibles están saliendo a las calles en un silencio sepulcral, custodiados no por la policía venezolana, sino por la amenaza latente de la intervención militar estadounidense que ya controla de facto el espacio aéreo y las comunicaciones del país. Es una purga de poder en tiempo real donde el chavismo está desmantelando su propia maquinaria de represión para que Donald Trump no apriete el botón de ejecución final contra lo que queda de la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Las puertas de acero del Helicoide, ese monumento al horror que se eleva sobre las barriadas de Caracas, han comenzado a rechinar bajo el peso de una capitulación sin precedentes. No es un acto de clemencia, es el sonido del colapso de un sistema que se creía eterno. Delcy Rodríguez, con las manos temblorosas y los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, ha pasado las últimas 72 horas conectada por una línea encriptada directa con el Departamento de Estado. Cada una de sus órdenes de liberación es un intento desesperado de comprar un pasaporte a la impunidad, una moneda de cambio para evitar el mismo destino que hoy consume a Nicolás Maduro en una celda fría de Nueva York. La instrucción de Donald Trump fue clara y demoledora.
o vacías las mazmorras del régimen o los grupos de asalto entrarán a buscarlos. Ante este ultimátum, la vicepresidenta del terror ha decidido sacrificar la estructura de control del chavismo, liberando incluso a aquellos generales que intentaron rebelarse en el pasado y que ahora representan una amenaza directa para su propia supervivencia. Mientras tanto, en el corazón financiero de la persecución internacional, los analistas de inteligencia han descubierto que la magnitud del saqueo perpetrado por la cúpula madurista supera cualquier estimación previa. Se habla ahora de una cifra astronómica de 750.000 millones de dólares desviados a cuentas secretas en paraísos fiscales, desde las islas del Caribe hasta bancos en los Emiratos Árabes Unidos. Este dinero, que representa la riqueza de 3 generaciones de venezolanos, fue utilizado para financiar una red de lujos obscenos mientras el pueblo moría de hambre. Donald Trump ha ordenado el bloqueo total y la confiscación de cada centavo de este tesoro sangriento, asegurando que será utilizado para la reconstrucción total de Venezuela bajo una administración supervisada por Washington. La desesperación de Delcy Rodríguez aumenta al ver cómo sus cuentas personales, que suman más de 15.000 millones de dólares, han sido congeladas en cuestión de segundos por el sistema financiero internacional, dejándola sin recursos para financiar su escape o comprar lealtades dentro de unas fuerzas armadas que ya huelen la carroña del régimen. La situación dentro del centro de detención metropolitano de Brooklyn es aún más dantesca de lo que se informó inicialmente. Nicolás Maduro ya no es el hombre robusto que bailaba sobre la miseria de su pueblo. Es una sombra desquiciada que ha perdido más de 40 kilos en pocas semanas. Los informes de los custodios federales describen escenas que parecen sacadas de una pesadilla. Maduro ha comenzado a sufrir alucinaciones severas donde conversa con el fantasma de Hugo Chávez, gritándole que lo ha traicionado. En un arranque de furia psicótica, el exdictador intentó golpear las paredes de su celda con tanta violencia que se fracturó ambos puños y ahora debe permanecer sedado y bajo vigilancia las 24 horas del día para evitar que se quite la vida. Su defensa legal se ha desmoronado porque ningún abogado quiere ser vinculado con un criminal que ahora es visto como el mayor narcotraficante del siglo XXI, superando en volumen de operaciones a los carteles más sanguinarios de la historia. En las calles de Venezuela, el ambiente es de una tensión eléctrica. Al ver que los presos políticos salen de las cárceles, el pueblo ha comenzado a rodear los edificios gubernamentales, no con consignas, sino con un silencio que aterra a los funcionarios de bajo rango. Estos empleados públicos, al ver que Delcy Rodríguez está obedeciendo cada coma y cada punto de las órdenes de Trump, han comenzado a quemar archivos y a destruir pruebas de sus crímenes, temiendo que la amnistía general sea solo el preludio de una caza de brujas masiva. La presidenta encargada está atrapada en una paradoja mortal. Si libera a todos los presos, se queda sin rehenes para negociar su propia vida. Si no los libera, los misiles estadounidenses impactarán contra el Palacio Presidencial en cuestión de minutos. Es el final del juego para una tiranía que se desintegra desde adentro, mientras el mundo observa cómo la obediencia al gigante del norte es la única tabla de salvación para quienes ayer juraban destruir al imperio. El colapso de la cadena de mando en el fuerte Tiuna ha dejado al descubierto la mayor traición militar en la historia del continente. Mientras Delcy Rodríguez firma liberaciones masivas en un intento desesperado por evitar la silla eléctrica, el temido cártel de los soles se ha desintegrado en una orgía de delaciones y huidas frenéticas. Los informes de inteligencia satelital de los Estados Unidos han detectado convoyes blindados cargados con lingotes de oro intentando cruzar la frontera hacia Brasil y Colombia. Pero la orden de Donald Trump ha sido implacable. Ningún gramo de la riqueza venezolana saldrá del territorio. Drones de última generación han interceptado estos cargamentos
en tiempo real, incinerando los vehículos de escolta y recuperando toneladas de oro que Maduro pretendía usar para financiar su defensa legal en Nueva York. Se estima que el valor total del oro robado por la cúpula militar asciende a más de 800.000 millones de dólares, una cifra que triplica las reservas de muchos países desarrollados y que ahora está bajo el control directo de las fuerzas especiales estadounidenses que operan en las sombras. La caída de los generales no ha sido silenciosa ni digna. Vladimir Padrino López, el otrora poderoso ministro de la Defensa, ha sido grabado en comunicaciones interceptadas implorando por un asilo que Washington le ha negado sistemáticamente. La presión es tan insoportable que las bases militares han comenzado a rebelarse contra sus propios comandantes de forma sangrienta. En las últimas 24 horas se han reportado más de 50 ejecuciones sumarias dentro de los cuarteles, donde soldados hambrientos han tomado la justicia por su mano contra oficiales que se enriquecieron mientras el pueblo no tenía ni medicinas básicas. Esta anarquía interna es el resultado directo de la estrategia de máxima presión de Marco Rubio, quien ha dejado claro que no habrá negociaciones individuales. O entregan a los cabecillas del narcotráfico o serán borrados del mapa por la aviación naval que ya se posiciona frente a las costas de La Guaira. El despliegue es el más grande desde la Segunda Guerra Mundial, con 3 portaaviones rodeando el país y apuntando sus misiles hacia cada centro de mando del régimen. En el ámbito económico, el bolívar ha dejado de existir como moneda funcional. La hiperinflación ha alcanzado el nivel astronómico de 1.000.000% diario, haciendo que los billetes se utilicen como basura para pavimentar baches en las calles de Caracas. Los expertos analistas de Wall Street señalan que la destrucción del aparato productivo fue una táctica deliberada de Maduro para someter al pueblo, pero ahora esa misma miseria se ha vuelto su soga al cuello. La Casa Blanca ha anunciado el inicio de la Operación Prosperidad, un plan de reconstrucción para Venezuela que inyectará 500.000 millones de dólares de manera inmediata, una vez que la amnistía sea completada y el último rastro del chavismo sea erradicado. Este flujo de capital, el más grande jamás visto en la región, está condicionado a la entrega total de la infraestructura petrolera a consorcios internacionales que garantizarán la transparencia y el fin de la corrupción sistémica que permitió a la familia presidencial acumular una fortuna de 100.000 millones de dólares solo en propiedades inmobiliarias en Europa y Asia. Mientras tanto, el vacío de poder en Miraflores es llenado por el pánico absoluto de Delcy Rodríguez. La presidenta encargada ha comenzado a sufrir ataques de pánico públicos, presentándose en transmisiones oficiales con el rostro desfigurado por el llanto y el agotamiento extremo. Sus discursos ya no hablan de soberanía, sino de rendición incondicional y súplicas de clemencia. Fuentes cercanas aseguran que ha ordenado la preparación de su propio avión privado, pero los pilotos han sido arrestados por agentes encubiertos antes de poder despegar. Está atrapada en una jaula de cristal que ella misma ayudó a construir. Su única opción para no terminar en una celda vecina a la de un Maduro enloquecido es cumplir la voluntad de Trump al pie de la letra, vaciando no solo las cárceles, sino también los archivos secretos que vinculan al régimen con grupos terroristas internacionales y redes de lavado de dinero que movieron $1 billón en la última década. El fin no está cerca. El fin ya llegó y tiene el sello de la justicia estadounidense. Mientras las puertas de las prisiones se abren para los opositores, una nueva clase de fugitivos intenta ocultarse en las sombras de la opulencia que ya no les pertenece. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en coordinación con la Interpol y las unidades de inteligencia financiera de la Unión Europea, ha iniciado la mayor cacería de bienes de la historia moderna, denominada Operación Justicia Eterna. Los objetivos principales no son solo los políticos, sino sus herederos, los hijos
y familiares de la cúpula chavista que durante 2 décadas vivieron como monarcas en las capitales más lujosas del mundo. Informes de inteligencia revelan que se han incautado más de 500 yates de lujo en las costas del Mediterráneo y el Caribe, junto con 300 mansiones en zonas exclusivas de Madrid, Miami y los Alpes suizos. La cifra total de activos congelados en esta fase inicial ha superado los 2 billones de dólares, un monto tan colosal que podría financiar la reconstrucción total de 3 naciones del tamaño de Venezuela. Los herederos del régimen, acostumbrados a los jets privados y a las cenas de $10,000, ahora se encuentran atrapados en aeropuertos internacionales, viendo cómo sus tarjetas de crédito son rechazadas y sus pasaportes diplomáticos son anulados por órdenes directas de la Casa Blanca. En el sótano del Palacio de Miraflores, la situación ha escalado a niveles de desesperación animal. Delcy Rodríguez, en un ataque de paranoia absoluta, ha ordenado la incineración masiva de documentos que vinculan al régimen con grupos extremistas del Medio Oriente y carteles de la droga en Asia. Fuentes cercanas a la presidencia aseguran que el olor a papel quemado inunda todo el centro de Caracas, mientras la presidenta encargada supervisa personalmente la destrucción de pruebas. Sin embargo, lo que ella no sabe es que la tecnología de vigilancia estadounidense ha logrado interceptar y digitalizar casi la totalidad de esos archivos mediante infiltraciones cibernéticas de alta frecuencia antes de que las llamas pudieran tocarlos. Se dice que entre esos documentos existe la prueba definitiva de que la familia presidencial desvió más de 100,000 millones de dólares hacia cuentas encriptadas en la Luna, utilizando satélites de comunicaciones para mover capitales fuera del alcance del sistema bancario tradicional. Delcy ha sido vista gritando órdenes incoherentes a sus subordinados, acusándolos de ser espías de la Agencia Central de Inteligencia y amenazándolos con la ejecución inmediata si un solo papel queda sin cenizas. La traición también ha llegado a los barrios populares, donde los colectivos armados, que una vez fueron el brazo ejecutor del terror chavista, ahora se sienten abandonados por la amnistía general. Al ver que sus jefes políticos están liberando a los mismos opositores que ellos persiguieron, estos grupos paramilitares han comenzado una guerra civil interna en las zonas altas de Caracas. Sintiéndose traicionados por Delcy Rodríguez, los colectivos han tomado el control de los depósitos de armas y han jurado no rendirse ante las fuerzas estadounidenses. La situación es un polvorín. Por un lado, la amnistía vacía las cárceles y por otro, la violencia de los colectivos amenaza con convertir la capital en un campo de batalla urbano. Donald Trump ha respondido con una advertencia final transmitida por todas las frecuencias de radio: cualquier colectivo que dispare un solo cartucho será considerado un objetivo terrorista internacional y será neutralizado desde el espacio con armamento cinético de precisión. El miedo es tan denso que se puede respirar. Los paramilitares, antes soberbios, ahora ven los cielos con terror, sabiendo que su fin está a solo un clic de distancia en una consola de mando en Florida. Finalmente, la situación de Nicolás Maduro en su celda de aislamiento ha llegado a un punto de no retorno. La fiscalía ha presentado pruebas de que el exdictador intentó sobornar a uno de los guardias con una promesa de 50 millones de dólares que supuestamente tenía escondidos en una maleta enterrada en el patio de una de sus fincas. El intento fue tan patético que el guardia simplemente se rió en su cara. Al verse humillado y sin poder, Maduro ha comenzado una huelga de hambre delirante exigiendo que se le permita hablar con la prensa internacional para denunciar un complot intergaláctico en su contra. Los psiquiatras forenses han dictaminado que sufre de un trastorno de grandiosidad psicótica agravado por la abstinencia de la vida de lujos a la que estaba acostumbrado. Mientras tanto, en Washington, Marco Rubio prepara el acta final de acusación, donde se detallará cómo el régimen de Maduro lavó más de 3 billones de dólares a través de una red de empresas fantasma que abarcaba 5 continentes, convirtiendo a Venezuela no solo en un estado fallido,
sino en la mayor lavandería de dinero de la historia de la humanidad. El terremoto geopolítico provocado por la amnistía general en Venezuela ha enviado ondas de choque que han llegado hasta los pasillos del Kremlin y la gran sala del pueblo en Pekín. La capitulación de Delcy Rodríguez no solo es una derrota para el socialismo del siglo XXI, sino el fin de la influencia rusa e iraní en el hemisferio occidental. Fuentes diplomáticas de alto nivel confirman que Vladimir Putin ha dado la orden de retirar de inmediato a todo el personal de asesoría militar y técnica de suelo venezolano, dejando a la cúpula chavista en una orfandad absoluta. La traición es total. Moscú ha iniciado conversaciones secretas con la administración de Donald Trump para negociar la entrega de las claves de los sistemas de defensa aérea a cambio de un alivio en las sanciones energéticas que pesan sobre Rusia. Delcy Rodríguez, al enterarse de que sus supuestos aliados la han vendido al mejor postor, ha sufrido un colapso nervioso que la obligó a ser atendida por un equipo médico de emergencia en su búnker subterráneo. Se dice que en su delirio, la presidenta encargada firmó documentos de liberación para personas que ni siquiera estaban en las listas oficiales, vaciando celdas que el régimen había mantenido ocultas incluso para los organismos internacionales de derechos humanos. Mientras la influencia extranjera se evapora, el control de los Estados Unidos sobre la economía venezolana se ha vuelto absoluto y asfixiante. El Departamento del Tesoro ha anunciado que la cifra total del desfalco cometido por la dictadura de Maduro y sus cómplices no es de cientos de miles de millones, sino que se aproxima a los 4 trillones de dólares si se consideran los intereses perdidos y el valor de los recursos naturales saqueados. Esta es sin duda la mayor estafa financiera en la historia del planeta Tierra. Para ponerlo en perspectiva, con ese dinero se podrían construir 10 ciudades desde cero con la tecnología más avanzada del mundo. Donald Trump ha sido enfático. Cada centavo será rastreado hasta el último rincón del sistema bancario global. Ya se han detectado transferencias masivas hacia cuentas en el sudeste asiático y África, pero el brazo de la justicia estadounidense ha llegado primero, bloqueando los fondos antes de que pudieran ser retirados. El mensaje para la élite que aún rodea a Delcy es claro. Si no colaboran con la amnistía y entregan a los cabecillas restantes, terminarán en la miseria absoluta, perseguidos como parias por el resto de sus vidas. En Nueva York, el proceso contra Nicolás Maduro ha entrado en una fase que los analistas califican de humillación pública sin precedentes. La Fiscalía ha decidido transmitir fragmentos de los interrogatorios, donde el ex dictador, totalmente quebrado emocionalmente, ha comenzado a delatar a sus propios familiares a cambio de una reducción en la dureza de su confinamiento. Maduro ha proporcionado detalles sobre las rutas exactas de los submarinos cargados con cocaína que salían desde las costas de Falcón hacia las Bahamas, implicando directamente a sus sobrinos y a la propia Cilia Flores en operaciones de narcotráfico a escala industrial que movían más de 20,000 millones de dólares al mes. La imagen del hijo de Chávez llorando ante los agentes de la Administración de Control de Drogas, mientras firma confesiones de 1,000 páginas, ha destruido lo poco que quedaba de la moral revolucionaria en los cuarteles venezolanos. Los militares de rango medio, al ver a su comandante en jefe convertido en un informante de los Estados Unidos, han comenzado a colgar las gorras y a presentarse en las embajadas para solicitar la amnistía antes de que las puertas de las cárceles se cierren para siempre para los victimarios. La reconstrucción de Venezuela, bajo la tutela de Washington, ya ha comenzado de forma simbólica con la reapertura de las fronteras aéreas y marítimas controladas por el Comando Sur. Aviones de carga gigantescos están aterrizando cada hora en el aeropuerto de Maiquetía, pero no traen armas ni propaganda, sino equipos de alta tecnología para recuperar la industria petrolera y toneladas de suministros médicos. La amnistía general ha permitido que miles de ingenieros y profesionales
que huyeron del país regresen de inmediato para ocupar puestos clave en la administración de transición supervisada por Marco Rubio. Se estima que en los próximos 5 años, Venezuela recibirá una inversión extranjera directa de 800.000 millones de dólares, lo que provocará el crecimiento económico más rápido jamás registrado en la historia moderna. Delcy Rodríguez observa todo esto desde las pantallas de su despacho, sabiendo que su papel como peón de Trump está llegando a su fin y que su única recompensa por haber vaciado las cárceles y obedecido cada orden será, con suerte, una vida en el exilio, bajo vigilancia constante, lejos del poder que una vez utilizó para oprimir a millones. El telón de acero que protegió a la tiranía venezolana durante más de un cuarto de siglo ha caído definitivamente, dejando al descubierto las vísceras de un sistema que no solo saqueó a una nación, sino que intentó corromper los cimientos financieros de todo el planeta. La fase final de la transición, orquestada bajo la supervisión directa del gobierno de Donald Trump, ha culminado con la disolución oficial y por decreto del Partido Socialista Unido de Venezuela, declarándolo una organización criminal transnacional. Los analistas de inteligencia más respetados del mundo, tras revisar los archivos incautados en Miraflores y las confesiones obtenidas en las celdas de Nueva York, han elevado la cifra final del gran robo a la asombrosa cantidad de 5 trillones de dólares. Este número, que parece sacado de una obra de ficción, representa el valor total del petróleo, el oro, los diamantes y el dinero en efectivo que la élite roja drenó de las venas de Venezuela desde 1999. Se trata del mayor crimen financiero en la historia de la civilización humana, una cifra que supera el Producto Interno Bruto de la mayoría de las naciones europeas combinadas. La caída de los herederos ha sido el golpe de gracia para el orgullo del régimen. En una operación coordinada simultáneamente en 24 países, las fuerzas especiales y las agencias federales han arrestado a más de 700 familiares directos de los altos jerarcas chavistas. Estos jóvenes, que hasta hace semanas publicaban fotos de sus lujos en redes sociales, han sido presentados ante los tribunales con uniformes naranjas, despojados de sus relojes de diamantes y de sus cuentas bancarias millonarias. La justicia estadounidense ha dejado claro que no habrá amnistía para el dinero manchado de sangre. Cada centavo recuperado está siendo transferido al Fondo de Reconstrucción Nacional, que ya cuenta con una liquidez inmediata para convertir a Venezuela en la potencia energética número 1 del mundo antes de que termine la década. La nueva moneda, el Bolívar de Oro, respaldada directamente por las reservas de oro recuperadas de las garras de Maduro y por el apoyo total del Tesoro de los Estados Unidos, ha estabilizado la economía en tiempo récord, logrando una inflación de 0% en los últimos 30 días. El destino final de los protagonistas de esta tragedia ha quedado sellado en las páginas de la historia negra. Nicolás Maduro, tras ser declarado culpable de 2.000 cargos, que incluyen narcoterrorismo, genocidio y lavado de activos, ha sido sentenciado a 6 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Se dice que al escuchar la sentencia, el exdictador sufrió un colapso cardíaco en plena sala de justicia y ahora vive sus días en una unidad médica de máxima seguridad, conectado a máquinas y bajo la vigilancia constante de cámaras que transmiten su decadencia al mundo entero. Por su parte, Delcy Rodríguez, tras completar la entrega total de los secretos del régimen y vaciar la última celda de los centros de tortura, ha desaparecido del ojo público. Informes extraoficiales indican que vive en una ubicación secreta bajo el programa de protección de testigos, sin un solo dólar a su nombre y obligada a cooperar en la casa de los últimos testaferros que aún intentan ocultar el botín en los rincones más oscuros de la web profunda. Venezuela se despierta hoy
en una realidad que hace apenas unos meses parecía un sueño imposible. Las refinerías que fueron convertidas en chatarra por la negligencia chavista están operando a su máxima capacidad bajo la gestión de consorcios internacionales de primer nivel, produciendo 5 millones de barriles diarios que fluyen directamente hacia los mercados globales, consolidando la seguridad energética del hemisferio bajo el mando de Washington. La Amnistía General ha cumplido su propósito histórico: desarmar al enemigo sin disparar un solo misil de gran escala, utilizando la psicología del terror y la superioridad económica como armas definitivas. El mapa geopolítico ha sido redibujado, el socialismo ha sido erradicado de raíz en el continente y la bandera de las 7 estrellas vuelve a ondear sin las manchas del resentimiento. La era de la oscuridad ha terminado y sobre las cenizas de la tiranía más rica y cruel de la historia se levanta una nación que ya no le debe nada a sus opresores, sino todo a la implacable justicia de un imperio que decidió que ya era suficiente.